Todos los datos, imágenes y personajes presentados a continuación son propiedad exclusiva de Marvel Comics. ¿Quién será el destructor y vacío absoluto en el multiverso Marvel? En el universo Marvel existen personajes que representan entidades abstractas, por ejemplo, Eternidad y Infinito son la representación abstracta del universo en su totalidad. Mientras que también existen otras de menor escala como el caos y el orden, el amor y el odio, o incluso la muerte. Todas estas entidades sirven para el balance cósmico y cuando alguna desaparece puede causar un desequilibrio universal. Pero ¿qué pasa cuando la entidad en cuestión no representa nada, cuando su objetivo no es nada más que una destrucción total del multiverso y cada ser que lo habita? Es por eso que estamos aquí. El olvido, o también conocido como Oblivion, es la representación abstracta del vacío, y de la no existencia. Él estaba antes que todos cuando el multiverso no existía, y también va a estar ahí cuando deje de existir. Su único propósito es esperar o causar la destrucción total de todo para recuperar su vacío perfecto. Pero sucede algo muy curioso con esta entidad, por alguna razón hay varios personajes que representan lo mismo que él, o bien tienen una historia y objetivos muy similares. Es por eso que en este video hablaremos de una serie de personajes que buscan la destrucción del universo para que todo quede en un vacío total, o bien otros personajes que tienen una relación directa a esto. Antes de comenzar me gustaría hablar sobre el origen del multiverso Marvel para que más adelante no haya confusiones, y para eso necesitamos hablar del ser más poderoso de todo Marvel. El que está por encima de todos, o por sus siglas en inglés TOA. No confundir con el celestial del mismo nombre, que es otro personaje. TOA es el todopoderoso y su única arma es el amor. Se le suele atribuir toda la existencia. El tribunal viviente es una entidad que solo obedece sus órdenes, rara vez se involucra en algo y cuando lo hace tiene diferentes formas. A veces es un sujeto común, otras solo una cabeza flotante, aunque su forma depende de quien lo mire, pues puede ser hombre o mujer. El que está por encima de todos es la omnipotencia absoluta de Marvel Comics, y en ocasiones es tomado como los escritores de los cómics, dando a entender su ilimitada capacidad para hacer lo que quieran. Es por esto que se teoriza que incluso el siguiente personaje es una invención suya, pero nunca se deja en claro. Prosigamos. Al comienzo solo estaba el primer firmamento, se encontraba solo, sin una sola vida que lo acompañara, en un vacío total. Entonces decidió crear vida, dando origen a los aspirantes y los celestiales. Mientras que los aspirantes solo buscaban la aprobación de su creador, los celestiales querían crear vida y verla evolucionar. Esto causó la ira del primer firmamento, y llevó a una guerra entre los celestiales y los aspirantes, dando como ganadores a los celestiales, y al primer firmamento huyendo por temor a ser destruido por completo. De los pedazos del primer firmamento se creó el segundo cosmos. Con el tiempo este universo dejaría el paso para el tercer cosmos, y de esta manera el manto sería pasado de entidad a entidad hasta que en el séptimo cosmos nacieron la Eternidad y Infinito. Es en esta etapa donde se desarrollan las historias que todos conocemos, o al menos hasta que en la Secret Wars estas historias pasaron al octavo cosmos. Cada cosmos y encarnación del universo trae consigo nuevas cosas, mundos, especies, y al terminar cada uno prácticamente toda vida desaparece. Aunque siempre hay casos especiales como los celestiales, que sobrevivieron desde el primer cosmos hasta el séptimo, o el caso de Galactus, que era un nativo del sexto, y como el último sobreviviente pasó a ser una entidad cósmica en el séptimo y octavo. Es con esto que comenzaremos a hablar sobre algunos personajes que estaban antes de que cada cosmos comenzara a nacer o desarrollarse, aquellos que habitaban en el vacío de cada uno o bien la relación que existe entre estos personajes y otros. Comencemos hablando sobre el personaje de menor escala. Devoid o el vacío. Conocido por ser la contraparte del llamado Vengador más poderoso, Sentry. Devoid es la parte malvada de Sentry. Se unieron luego de que Bob Reynolds tomó un suero del supersoldado modificado que le dio el poder de 1.000.000 de soles explotando. Devoid es presentado originalmente como un ser con figura humana, totalmente oscuro. Aunque al tener la habilidad para cambiar su forma esto no tiene importancia. Aunque no tiene un origen claro, en el cómic de los Vengadores Oscuros, se especula que el vacío existía desde hace miles de años cuando Egipto era azotado por las plagas.
Con el tiempo The Void se encargó de causar varios desastres, haciendo que Sentry decidiera borrar de la memoria de todos a sí mismo y por consecuencia al vacío. Aunque con el tiempo Sentry y el vacío regresarían. El vacío se declaró que sería el fin de la Tierra, y siempre causa una gran destrucción cuando es liberado. Incluso se encargó de destruir Asgard en el cómic Asedio y de partir en pedazos al dios de la guerra, Ares, y también mató al dios de las mentiras, Loki. En otros universos incluso logró destruir por completo a la Tierra, matando a héroes y villanos por igual. Con el tiempo veríamos nuevos poderes y formas del vacío. Con todo lo dicho, el vacío no necesita a Sentry, y en más de una ocasión se ha liberado para ir a otros lugares o simplemente cambiar de huésped. Su poder es lo suficientemente grande para romperle los huesos a Hulk, humillar a Thor, o incluso para batallar contra varios héroes al mismo tiempo. Muy recientemente en el cómic de King in Black, Sentry es enviado para batallar contra el dios de los simbiontes, pero es derrotado muy fácilmente y asesinado en pedazos, liberando al vacío de su interior. Pero para sorpresa de todos, el vacío no se pone a luchar contra el dios, contra toda expectativa decide unirse con él. Ya que estamos hablando del dios de los simbiontes, ¿por qué no pasamos a hablar de él y su interesante historia? Null, dios de los simbiontes, habitaba en un vacío total, sumergido en una oscuridad absoluta hasta que de repente los celestiales invaden su reino con luz y con sus creaciones. Esto enfurece a Null haciendo que salte a batallar y logrando decapitar a un celestial, a pesar de su gran poder es sometido y exiliado lejos. Es ahí donde comenzó a experimentar y logrando crear al primer simbionte. Con el tiempo se dedicaría a matar dioses y crear simbiontes para apoderarse de los mundos, apagando cada luz de los planetas para regresar a como era antes el universo. Mucho más tarde Thor indirectamente lo debilitaría y sus propias creaciones se volverían en su contra, entonces sería encarcelado en un mundo hecho de simbiontes. Actualmente fue liberado y su único propósito es apagar todas las luces comenzando en la Tierra en el cómic de King in Black. A pesar de no estar confirmado, la teoría más aceptada es que el vacío en donde habitaba Null haya sido durante inicio del séptimo cosmos, antes de que comenzaran a crearse los diferentes mundos y especies. Como ya se mencionó, Null logra someter al vacío en Sentry proclamando que era el dios de los simbiontes, la oscuridad y el vacío. Pero incluso existen seres más antiguos que el vacío y que Null, porque el rey del caos habitaba en las profundidades del abismo del espacio incluso antes del nacimiento de los dioses y otros seres. Cuando nació la madre de todos los dioses, la diosa Gaia, el rey del caos ya estaba desde antes. También conocido como Amatsu Mikaboshi, este ser es el vacío que estaba antes de la existencia misma. Incluso la eternidad, que es la encarnación de todas las cosas vivas, dijo que Mikaboshi era un antidios con el cual caminaba de la mano, producto de haberse desarrollado en él. Luego de que los dioses comenzaran a desarrollarse junto a la Tierra, Mikaboshi peleó contra ellos hasta ser derrotado. Incluso siendo desterrado logró escapar y comenzar a ir en búsqueda de dioses de diferentes mundos a los cuales matar. Mientras más mataba, crecía su poder oscuro y su ejército. Al final su poder se desarrolló tanto que incluso la diosa del sol o el dios del trueno, Zeus, eran incapaces de ponerle un solo dedo encima. Amadeus Cho, una de las mentes más grandes de la Tierra, declaró que era imposible derrotarlo, al final solo lograron contenerlo enviándolo a un universo vacío, haciéndole creer que había logrado consumir toda la vida existente. De esta forma el rey del caos quedó sellado, convirtiéndose en el vacío de su propio universo. Pero según Oblivion, el verdadero motivo del fracaso de Mikaboshi fue porque solo era un aspecto de su infinito ser. Esto quiere decir que incluso un aspecto de Oblivion que estuvo a punto de acabar con todo y que formaba parte de la misma eternidad, solo era un fragmento de su totalidad. Pero ¿por qué no pasamos a hablar sobre él? Como ya dijimos, el olvido es la representación de la no existencia, de él salieron todas las cosas, y algún día todo regresará a ser parte de él, ya que él es el vacío. Habita en su propio reino fuera de la realidad y no puede salir de él debido a que causaría un desastre cósmico. Es por esto que solo se dedica a esperar, ya que tiene un trato con sus compañeros cósmicos, aunque como mencionamos crea aspectos o avatares para cumplir su labor. Es posible que el vacío en Sentry sea un aspecto de Oblivion, o que incluso Knull lo sea, aún no lo sabemos. Es la contraparte de Infinito, y su hermana es la misma muerte.
Aunque varias entidades cósmicas se consideran familia entre ellos, hay poca información a comparación a otros personajes de este estilo, y es por esto que los fans se han dedicado a teorizar sobre cómo es su historia realmente. Originalmente se daba por hecho que existía antes de la eternidad, pero con la llegada del primer firmamento se cree que Oblivion era el vacío que estaba con él, e incluso desde antes. Varios fanáticos creían que incluso era una especie de ser superior a Toa, ya que se cree estaba antes que incluso del Todopoderoso, y que si Toa tuvo que comenzar a crear, entonces el olvido ya lo estaba acompañando, haciendo de este una especie de contraparte. Pero, todo esto cambió con la llegada del cómic de Immortal Hulk. Porque en el infierno debajo de todo lo demás, una entidad estaba esperando su momento de salir. La ira de Dios, su sombra, su parte más oscura, el verdadero diablo aparece, el opuesto a Dios. Aquel que grita con muchas bocas, que rompe con muchas manos, y cuya arma es el odio. Por sus siglas en inglés Toa, o el que está debajo de todos. La contraparte del Toa, o el que está por encima de todos. Esta entidad malvada parecida a una especie de nube o explosión gamma reside en su propia dimensión y no puede manifestarse fuera de ella, es debido a esto que utiliza a los afectados por energía gamma para cumplir su misión. Solo busca la destrucción total de todo el multiverso y ser la última criatura existente. Este objetivo es supuestamente cumplido, ya que en otro número anterior del cómic, vemos como Toa en el cuerpo de Hulk logra destruir el universo por completo, incluyendo a Galactus y Franklin Richards. Al final este nuevo ser avanza hacia la siguiente etapa del cosmo, es decir al noveno cosmos. Así es, un personaje que no puede salir de su dimensión y necesita a otros para cumplir su propósito de obtener un vacío total o bien ser la última entidad en él. Esto tal vez les recuerde a otro personaje. Algunos especulan que tal vez Toa y Oblivion tengan una relación directa, aunque este personaje fue presentado recientemente y se sabe poco de él. De hecho, el cómic de Immortal Hulk y Carnage, Bruce Banner piensa que Toa tenga una relación con Null, tal vez siendo un aspecto del mismo. Lo único que podemos hacer es esperar al cómic Immortal Hulk, King in Black, y esperar a que todas nuestras dudas sean respondidas. Con eso terminamos el tema principal del video, pero no podía irme sin hablar de algunos otros personajes que bien pudieron haber entrado al video, pero que no estaba seguro si incluir por falta de información o bien puede que no estén relacionados. Así que desde ya están avisados que puede que me confunda en algún dato. De igual modo hagamos un pequeño resumen de cada uno. Si bien Thanos no creo que debería estar, podemos hacer una mención ya que en más de una ocasión ha causado la destrucción del universo y sus habitantes. Mediante el uso del guantelete donde acabó con la mitad de la población del universo, o con el corazón del universo donde destruyó todo y a cada entidad cósmica. Y por lo visto volverá a hacerlo en un futuro. Anahilus es un habitante de la zona negativa. Creado por una especie que deseaba habitar la dimensión, debido a un accidente murieron no sin antes dar vida a esta criatura. Aunque es un villano en más de una ocasión, se puso del lado de los buenos, aunque también buscó la destrucción del universo. Según la wiki, en una ocasión mencionaron que este personaje es un hijo de Oblivion. Aunque no pude confirmarlo. Maelstrom es un villano que ansia la destrucción del multiverso para recrearlo y ser su nuevo gobernante. En una ocasión se convirtió en el avatar de Oblivion, pero tenía fines ocultos ya que también buscaba convertirse en un ser superior al olvido. Al final, Infinito con Quasar lograron derrotarlo. El invierno negro es una entidad de oscuridad, si la ves puedes ver cómo vas a morir. Con sus vastos poderes puede consumir a un universo entero como Galactus consume mundos. Hablando de Galactus, estos personajes tienen una relación directa ya que se supone que el invierno negro consumió el universo que habitaba Galán en su forma anterior a Galactus, es decir que este personaje consumió al sexto cosmos. No sabemos si esto es un cambio por parte del escritor de turno ya que también hacen responsable el invierno de la creación de Galactus como su heraldo y no por ser su último sobreviviente. Pero la relación de Galactus con otros personajes de este estilo no termina ahí porque Hambre es un parásito que habitaba fuera del universo hasta que Galactus lo liberó por error. Este parásito se declaró como una especie de devorador de realidades. Y seguimos hablando de Galactus porque este personaje conocido como Abraxas apareció cuando Galactus había muerto. Este personaje era parte de la eternidad hasta que cobró conciencia y se convirtió en su antítesis.
De esta manera buscando la destrucción de cada cosa, pero la eternidad se encargó de negar su libertad mediante la existencia de Galactus. Al haber muerto, este personaje comenzó con una masacre multiversal. Y si hablamos de eternidad, ¿por qué no hablar de la entropía, que es su hijo y el destructor de toda la creación? Aunque no pude confirmarlo, dicen entropía si logró matar a su padre, y al cumplir su único propósito decidió comenzar a crear, y de esta manera convirtiéndose en la nueva eternidad. De esta manera se explica que es una especie de círculo o ciclo eterno. Para finalizar, el último personaje es Griever, un personaje que se proclama estar al final de todas las cosas, cuyo propósito es estar cuando la eternidad llegue a su fin. Como dato curioso, en más de una ocasión se ha dicho lo mismo sobre Franklin Richards, que sería el último sobreviviente del universo. Con esto finalizamos este video. Me interesaría saber cuáles son sus teorías en los comentarios, y si les gustó el video pueden dejar su me gusta y suscribirse. Eso es todo por esta ocasión y espero volver a verlos.